Iglesia, un saludo fraternal desde Santa Rosa, un saludo para toda la congregación. Hoy nuevamente para compartir la palabra de Dios por estos medios que Dios nos ha permitido usar para su gloria y para su honra. Es una bendición, pero también es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. Es la palabra de vida, es la palabra de vida que Dios nos manda llevar al pueblo. Entonces vamos a orar para que esta palabra sea de bendición, para que esta palabra sea de consuelo, de esperanza en este mundo lleno de confusión, de angustia, de temores. En la palabra de Dios, el mismo Jesús nos dio palabras de consuelo y palabras para que estemos seguros y en paz. Entonces vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro cuerpo físico para escuchar la palabra de Dios, para guardarla en nuestro corazón, para retenerla y para que la podamos poner por obra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro para que nos pongamos, para que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Creador. Señor, en esta mañana, en este día, Señor, en esta hora yo te quiero dar gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por permitirme hoy, Señor, un nuevo día de vida, Señor, y por permitirme, Dios, compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando y hablando a través de mí, palabra fiel y verdadera, palabra que traiga esperanza y consuelo a toda persona que te escuche hoy, Dios. Yo oro hoy por cada persona que va a escuchar esta predicación, Dios, para que seas tú poniendo disposición en su corazón y en su mente para recibir esta palabra y ponerla por obra, Dios, porque es necesario que el mundo entienda que en ti hay esperanza, que en ti estamos seguros y que tú eres el soberano del universo. Yo te pido, Padre, en esta mañana que me des sabiduría y palabra fiel y verdadera para compartir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, muy bien. Entonces, esta palabra de hoy es una palabra que el Señor nos trae para que tengamos esperanza, para que tengamos seguridad y para que tengamos paz. Pero no confianza, seguridad y paz como la del mundo, porque ya hemos podido comprobar que no es tan segura, que no es tan real.
una de las cosas que ya quedó demostrada con las circunstancias que estamos viviendo es que somos totalmente seres vulnerables, toda la humanidad, y que inevitablemente todos estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo turba nuestro corazón y genera malas ideas y nos dan temores, desánimo, confusión. Toda esta situación que estamos viviendo hoy hemos podido entender que el ser humano está sujeto a todas estas cosas y que todos los días tenemos que enfrentar situaciones difíciles y de toda índole. Enfermedades, divorcios, muertes, conflictos familiares, conflictos económicos, pérdidas de toda índole. Toda esta clase de situaciones las tenemos que enfrentar en el día a día y todo esto turba nuestro corazón. La palabra turbar significa, acá en este texto, significa alterar, perturbar, poner en estado de agitación. Y las palabras de esperanza presentes en este pasaje bíblico son necesarias para la iglesia hoy. Yo creería que no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Y ese es el propósito que Dios tiene tal vez al permitir que se predique su palabra por estos medios, que no se reduzca a un pequeño grupo de personas, sino que todo aquel en el que Él, por medio de su Santo Espíritu, ponga a disposición, pueda ver o escuchar su palabra en el lugar donde esté y donde se encuentre. Esto es de mucha bendición porque Dios cumple su propósito de maneras diferentes. Entonces, Dios tiene un propósito grande con que ya llevemos bastante tiempo compartiendo la palabra por estos medios. Por cuanto los medios de comunicación, pues la mayor parte del tiempo nos están transmitiendo es palabras de muerte y de sufrimiento. Entonces, también aquí Jesús nos da palabras de esperanza, consuelo, les dio a los discípulos en aquella época y a nosotros hoy, porque nosotros hoy somos sus discípulos, si le creemos y le seguimos y hacemos lo que Él nos manda. Y es que Jesús, vemos acá, que se interesó por el bienestar emocional de los discípulos y se interesa hoy por el bienestar emocional de la humanidad. Nuestras emociones son importantes para Él, porque son parte de nuestro ser. Además, en la palabra de Dios, el corazón es el centro mismo de nuestro ser, el lugar donde reflexionamos, donde analizamos, donde tomamos decisiones. Entonces, si el corazón del ser humano está turbado, alterado, agitado, confundido, el resultado generalmente es una vida desorientada, una vida a la deriva, una vida llena de angustias, de temores, de zozobra. Si observamos, así está, pues, así está la humanidad por estos tiempos, así estamos turbados, alterados, confundidos, agitados. Jesús nos dice en esta porción de la palabra que no debemos permitir que las circunstancias externas de la vida determinen nuestra manera de vivir. Coloquémonos entonces en el contexto, en la palabra que estamos estudiando hoy. Y vamos a mirar entonces. Si nosotros leemos los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que no los leería hoy porque entonces me pasaría toda la prédica leyendo, pero les invito a que les lean, a que lo lean en sus casas. Estos capítulos encierran la historia de una noche trascendental, triste, dolorosa, angustiante para los discípulos y para el mismo Jesús. Yo sé que la mayoría pues la conocemos, pero los que no conozcan estos capítulos, estos 5 o 6 capítulos encierran toda la historia de una sola noche, pero de una noche que en verdad fue difícil, fue dura, fue angustiante, fue muy difícil. Hoy nosotros la conocemos como la noche de la última cena, pero para los discípulos no fue simplemente la noche en que cenaron, fue una noche en la que Jesús comenzó lavando los pies de sus discípulos en señal de humildad. Luego les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Luego les habla de que se amen los unos a los otros. Luego dice que Pedro le negará. Y así llegamos al capítulo que vamos a estudiar hoy. Y para terminar de completar les dice que los va a dejar y que no va a ser ni dentro de un mes ni dentro de un año, que será pronto,
que será el día siguiente. Entonces, si nos ponemos en la situación de los discípulos en aquella noche, entendemos un poco que fue una noche muy difícil, fue una noche dura, una noche angustiante, una noche donde uno dice, uy, no quiero vivir esto, no quiero estar viviendo esta situación porque las cosas son así. No sé ustedes, pero yo he tenido en mi vida noches así. Yo sé que todos las hemos tenido, tal vez no iguales. Yo sé que es solo una pequeña comparación como para que entendamos el asunto. Yo, por ejemplo, la noche en que asesinaron a mi esposo, esa noche para mí es una noche que yo la recuerdo y yo digo, ay, Señor, qué noche tan terrible, tan terrible. Es una de las noches más difíciles que yo he tenido en mi vida. Es una de las noches en que yo recuerdo y yo esa noche le dije mucho a Dios, mucho le reclamé, mucho me enojé con él y mucho le dije, ¿por qué no nos mataron a todos? Yo no quiero seguir enfrentando esta vida sola, yo no voy a ser capaz de enfrentar la vida sola con 3 hijos pequeños. O sea, esa noche fue tan angustiante que yo le decía al Señor que yo también hubiera querido morir aquella noche, porque fue una noche terrible para mí. No les puedo dar más detalles porque me extendería mucho, pero es solo un ejemplo de las situaciones tan difíciles que a veces tenemos que atravesar y que no quisiéramos seguir adelante porque son muy difíciles. Yo sé que también ustedes, cada uno de ustedes, sabrán ahí en su corazón cuál ha sido ese día o esa noche tan difícil que de pronto han vivido y que dicen, uy, yo no quisiera repetir ese día o esa noche porque fue muy difícil. Tal vez fue el día o la noche en que le dieron un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad en que de pronto creímos que todo iba a terminar ahí, o la noche en que de pronto decidimos o nos dijeron hasta aquí llegamos, me voy a divorciar, me voy a separar, me voy a ir, cuando de pronto nos dejan solos con hijos, cuando hay conflictos familiares, donde hay separaciones, donde se rompen relaciones. Son noches, son días muy difíciles, son días que uno lo recuerda y dice, qué difícil fue. Tal vez esa situación de quedarse uno sin empleo también es un día, una noche casi terrorífico porque uno siente qué voy a hacer, qué va a ser de mi futuro, qué va a ser mañana, qué va a pasar con mis hijos, o la situación económica, inclusive la situación económica que podamos estar viviendo hoy. Entonces mire que son situaciones muy angustiantes que todos hemos experimentado de una u otra manera. Solo como ejemplo para poder acercarnos un poco a esa noche tan difícil que vivieron los discípulos, viendo que su maestro los iba a dejar. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esta situación. En fin, hay circunstancias en la vida que son muy dolorosas y que turban en gran manera nuestro corazón y nos llenan de incertidumbre hacia el futuro. Y esa noche, antes de su muerte, Jesús, que debía ser consolado por sus discípulos, resulta que viene a ser él el que viene y los consuela en gran manera. Y empieza dándoles este mandato que está en Juan 14, en Juan en el versículo 1, que dice, no se turbe vuestro corazón. Me impacta en gran manera que Jesús, en medio de toda la situación, se enfocó más en el dolor y en la angustia de los discípulos que en su propia aflicción, que también la debía de tener, porque él también vivía emociones, porque él también sintió tristeza, también sintió alegría, también se angustiaba, como, como lo sentimos nosotros. De hecho, por eso es que Jesús es tan misericordioso con nosotros, porque Él vivió en la carne lo que Él fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces quiere decir que Él también se angustió, que Él también se entristeció, y de hecho más adelante cuenta cómo fue de angustiante esta situación para Él. Vamos a enfocarnos entonces en el tema de no se turbe vuestro corazón.
Jesús no ignora entonces el dolor del ser humano y conoce nuestro corazón y por eso nos dice que no se turbe nuestro corazón. Pero Él no se limitó a darle a los discípulos y a darnos a nosotros hoy este mandato y listo. Y entonces dijo, bueno, no se turbe su corazón y ya ustedes miran cómo se defienden. No, Él nos dio razones y razones muy poderosas para que no se turbe nuestro corazón. Y esas razones son las que yo quiero compartir con ustedes hoy. Esas razones que el mismo Jesús nos dio y que son reales para que nuestro corazón no se turbe en medio de las circunstancias difíciles que cada uno puede estar viviendo. Entonces vamos a mirar. Él nos dio estas razones tan poderosas, pero como decía la pastora en prédicas tal vez de la semana anterior, no nos podemos limitar a ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Y qué les recomiendo yo hoy con esta palabra? No solo la escuchemos, porque es una palabra hermosa, pero si yo no la aplico a mi vida, no tiene sentido. No tiene sentido porque entonces voy a seguir angustiado, voy a seguir temeroso, aún sabiendo cómo hago para estar en paz. No lo pongo en práctica. Lo que Jesús nos está diciendo en estas palabras es para que lo vivan, es para que lo pongan en práctica. Estas razones que Jesús nos da entonces son para tenerlas presentes en momentos de aflicción y actuar de acuerdo a ellas. Hermanos, entonces vamos a poner mucha atención. En el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces lo primero que Jesús les dice es, creen en Dios, crean también en mí. Ahí le estaba hablando a los judíos. Pero todos sabemos que los judíos creían en Dios. Eran literalmente religiosos y creían en Dios con todo, ellos creían en Dios. Entonces Jesús les dice, ustedes creen en Dios, yo sé que creen en Dios porque los conozco, porque yo también soy judío. Entonces, así como creen en Él, crean también en mí. Entonces, lo primero que Jesús nos está diciendo acá es que para que nuestro corazón no esté tan turbado, creamos y confiemos siempre en Él. Crean también en mí. Creer es sinónimo de confianza, entonces confíen en Dios, confíen también en mí. La primera razón entonces para que no se turbe nuestro corazón es creer en Jesús. Creer en Jesús. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Él es nuestro guardador, nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Entonces así es que lo tenemos que comenzar a ver. Primer consejo, primer mandato. Perdón, esto no es un consejo, es un mandato que Jesús nos está dando. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. La segunda razón que Jesús nos da para que no se turbe nuestro corazón la vamos a encontrar en el versículo del 2 al 3. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es el segundo mandamiento que Jesús nos está dando acá para que nuestro corazón no se turbe, para que nuestro corazón no se agite, es apoyarnos en la eternidad y en que Él va a regresar. En las últimas prédicas, hermanos, tal vez en todas les he mencionado que independiente de las circunstancias, lo que tenemos seguro es que Jesús va a regresar. Entonces aquí Él vuelve y nos refuerza y nos dice, estén tranquilos porque yo voy a preparar una morada para ustedes. Y hermanos, yo sé que ustedes van a decir, sí, pero es que mientras que llega la eternidad, esto aquí es muy difícil, sí. Yo sé que es verdad, pero la vida del hombre no se puede limitar solo a lo terrenal. Hermanos, queramos aceptarlo o no, las tribulaciones de este mundo son pasajeras. Así estemos acá 100 años, así llevemos una enfermedad hace 20 años, no sé, cualquier circunstancia de la vida que estemos pasando o que esté por venir, no va a ser eterna, no va a ser eterna. Lo que pasemos acá va a ser pasajero, entonces es mejor que asumamos eso. La vida del hombre y del ser humano no se limita a lo temporal y a lo finito. Eso por un lado, y lo segundo, que Él va a regresar. Entonces dice, yo voy a regresar por ustedes y voy a preparar, pero voy a ir a prepararles un lugar para que estemos, y dice ahí
El cielo es real. Jesús no nos está diciendo aquí, nos lo está diciendo, que el cielo es real y que moraremos con Él. Esto es que vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, como dicen por ahí, el fin justifica los medios. Saber que vamos a morar con Él por la eternidad hace llevadera la circunstancia que estemos viviendo hoy, por difícil que sea. Hace llevaderas nuestras circunstancias, pero tenemos que creer. Tenemos primero que creerle que vamos a estar con Él, porque si no creemos, por eso Él nos dice primero, crean en Dios, crean también en mí. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. En el cielo no van a haber angustias, no van a haber enfermedades, no va a haber hambre, no va a haber tristeza. Vamos a estar con Él. Entonces imagínense si la esperanza no es grande. Se terminará esta lucha tan desgastante contra la carne, contra el mundo y contra el enemigo. Esa es una gran promesa. La tercera razón por la que no se debe turbar nuestro corazón está en los versículos 4, 5, 6 y 7. Dice, y sabéis dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esto es porque esta duda que tiene Felipe generalmente la tenemos todos, pero al inicio de nuestro caminar con el Señor. Entonces, ¿por dónde es que yo me tengo que conducir para poder llegar al cielo? Y Él nos enseña el camino por donde debemos andar, que es el mismo. Entonces, el mundo nos está enseñando muchos caminos. En el mundo hay muchos caminos, pero la palabra de Dios dice que solo hay un camino y que el camino real, verdadero, es el mismo Jesús. Él es el camino. Él les dice, yo soy el camino. Cuando el corazón se turba, cuando el corazón está angustiado, lo primero que sucede es que la mente también se embota, ¿cierto? Nuestra mente comienza a divagar y por eso es que tomamos caminos equivocados. Pero Jesús nos dice claramente, no solo en este texto, en muchos textos nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder entender esto, ¿se imaginan ustedes cómo se hubieran sentido los discípulos si Jesús esa noche de angustia, de dolor, de tristeza, les dice que Él va a ir al cielo a prepararles un lugar, pero no les dice cómo llegar allí? Es como si, por ejemplo, a usted le dijeran, mira, te voy a invitar a una gran cena en un gran restaurante, va a ser muy elegante, va a ser muy bonito, va a ser excelente, pero no te dice dónde queda el restaurante, ni cómo se llama, ni cómo llegar. O sea, sería una broma de muy mal gusto, que te inviten a una gran cena y que no te digan cómo llegar. Mire, Jesús nos está diciendo, yo los estoy invitando al reino de los cielos y yo les estoy diciendo cómo llegar ahí. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice ahí en la palabra que cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. Y entonces vemos aquí la cuarta razón con la cual Jesús nos está enseñando hoy a vivir sin angustia en el corazón. Y dice que la cuarta razón en el versículo del 11 al 7 dice, perdón, en la tercera razón que les estaba dando, ahí también miramos que Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y comienza a hablar ahí del Padre hasta el versículo 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también.
Y en estos versículos nos está mostrando, es la cuarta razón que Jesús nos da para que no se turbe nuestro corazón, y es otra razón maravillosa, y es diciéndonos, es que yo soy Dios. Es que yo soy Dios, hermanos. En tiempos de angustia y aflicción es cuando salen a flote las dudas y las desconfianzas que tenemos hacia Dios. Es en estos tiempos de dificultad cuando generalmente nuestra fe flaquea. Las dudas que hay en nuestro corazón comienzan a salir, y entonces ahí es donde comenzamos a dudar de su poder, de su soberanía, de su omnisciencia, de su omnipresencia. O sea, dudamos, Él sí está aquí, Él sí se está dando cuenta de mi situación, Él sí se percatará de que estoy sin mercado, Él sí se percatará de que estoy enfermo, Él sí se percatará de que estoy sin trabajo. Se nos olvida que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, y que por lo tanto, Él está pendiente de cada situación, de cada uno de sus hijos. Entonces lo que Jesús nos está diciendo, yo también soy Dios, yo también, entonces créanme porque yo soy Dios, créanme porque yo también soy Dios. Si su corazón está turbado por la enfermedad, por problemas matrimoniales, de economía, no sé qué esté turbando su corazón hoy, recuerde que Dios es soberano en todas las circunstancias de nuestra vida. Independiente de lo que estemos pasando, Él es soberano. Que es que el médico me dijo, Dios está por encima del médico. Que es que la gente dijo, Dios está por encima de la gente, Dios está por encima de los gobernantes, por encima de cualquier situación está Dios. Pero eso lo tenemos que creer. Jesús nos está diciendo, crean que yo soy Dios, y crean que yo estoy en Él y Él en mí. Entonces Jesús nos está invitando hoy a creer y a tener esa seguridad en Él, pero esa seguridad que no desfallece ante nada. Y yo sé que a lo mejor lo que voy a decir es difícil de creer, pero son necesarias estas pruebas para poder afirmar nuestra fe. Son necesarias, así no nos gusten, así digamos esto cuándo se va a terminar, esta situación cuándo va a pasar, porque tiende a empeorarse. Son necesarias para que se afirme nuestra fe. Creamos lo que dice Jesús, que Él es Dios mismo. Y si no creemos por lo que Él dice, creamos por lo que Él hace. Dice ahí al terminar el versículo. Y si no lo creen, entonces crean por las obras. Y yo no sé usted cuántas obras de su vida recuerde, cuántas obras, que Dios haya hecho en su vida, que usted recuerde, donde usted haya tenido que reconocer que fue Dios y únicamente Dios el que obró en esa circunstancia. Yo tengo muchas, infinidad. Si les contara acá, seguramente también pasaría más del tiempo pasaría mucho tiempo contándoles aquí las obras que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que también ha hecho obras en la vida de cada uno de ustedes, obras que solo Dios puede hacer, obras de restauración, obras de sanidad, obras de bendición aún económica. Hay hermanos de la iglesia que saben que yo les llegué a decir personalmente, yo no creo que Dios haga milagros de plata. Y aún en esas cosas Dios ha hecho y ha manifestado su poder en mi vida. Y yo sé que en la vida de muchas personas. Y me ha dicho, también hago milagros de plata. También hago milagros de dinero, de situaciones económicas. Entonces, sus obras hablan por Él. Entonces, ¿cómo dudar? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer lo que Jesús nos está diciendo? Creamos por las obras, por esas obras que Dios hace, y que a veces decimos, es que Dios hace unas cosas pero otras no. No, Dios conoce nuestras emociones, conoce nuestras situaciones, y Él obra como Él quiere, donde quiere y con quien quiere. Entonces, hermanos, sigue insistiendo la palabra, es cuestión de fe. Muy bien, vamos a continuar entonces con la quinta razón que Jesús nos da acá, la quinta razón por la que no se debe turbar nuestro corazón, que está en los versículos del 12 al 14. Dice,
porque tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Dice en el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestro maestro y mora con cada uno de nosotros. Lo dice ahí en el versículo 16 más adelantico, porque Él también les prometió esta noche de dolor y de tristeza cosas muy maravillosas y les dijo que les iba a enviar el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros siempre. Vemos ahí en el mismo capítulo 14, en el versículo 17, el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces otra promesa, otra verdad que Jesús nos está hoy diciendo, nos está hablando a cada uno de nosotros es el Espíritu Santo estará con ustedes siempre y morará en ustedes. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que Él mora con y en nosotros. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque miren, esta promesa se tiene que convertir en nuestra fuente de tranquilidad y de esperanza. El Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, siempre y cuando guardemos sus mandamientos, porque dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el único requisito para que el Espíritu Santo more en nosotros es guardar sus mandamientos, es vivir de acuerdo a su voluntad. Pero esta promesa es maravillosa porque dice que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y dice en Hechos de los Apóstoles que cuando venga el Espíritu, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos da poder. ¿Poder para qué? A veces pensamos que es solo poder para compartir la palabra o para predicar o para... Es poder para vivir firmes en la palabra de Dios. Ese poder que nos sostiene, ese poder que nos levanta cada día, ese poder que nos lleva a no apartarnos de su palabra, a no desilusionarnos de su palabra. Ese es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Ese es el poder del Espíritu Santo que nos mantiene, que nos sostiene, que nos guía. Hermanos, esta es una promesa maravillosa que Dios nos está dando hoy. El poder que hay en el Espíritu Santo que mora en nosotros es otra promesa maravillosa que nos da el Señor hoy, que nos está mostrando por medio de su palabra, porque dice que mora en nosotros siempre, cosa que no puede hacer otro ser humano. A veces buscamos tanto consuelo en otras personas y es necesario, porque todos nos apoyamos y nos consolamos unos a otros y oramos unos por otros y eso es importante, pero nuestro verdadero apoyo, nuestro verdadero consuelo está en el mismo Dios. Es el que nos apoya, es en el que nos apoyamos, en el que sentimos seguridad, en el que podemos estar tranquilos y el que nos da verdadera paz. Entonces, hermanos, esta es otra promesa maravillosa que que nuestro Señor Jesús nos está dando acá. Y termina el texto diciendo, en el versículo 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces termina aquí también el texto diciéndonos, pedir en el nombre de Jesús. Y quisiera aquí para terminar, pues decirles que pedir en el nombre de Jesús no son palabras mágicas que repetimos y que entonces cuando las pronunciamos Dios va a hacer nuestra voluntad. No, esto significa pedir conforme a la voluntad de Dios para que Jesús sea glorificado. ¿Por qué? Porque en esta época de tribulación, de aflicción o en las épocas de aflicción que vivamos cada uno de diferentes maneras, generalmente pedimos a Dios. Sí, yo sé que pedimos a Dios, pero si usted va al médico y ese médico lo sana, generalmente la gloria se la lleva el médico. ¿Cierto? ¿Entendemos esa parte? Esa parte en que yo digo, Señor, sáname de esta enfermedad. Y entonces el Espíritu Santo lo guía y usted va a un médico. Y ese médico lo sana. ¿Quién le dio la sabiduría a ese médico, el entendimiento a ese médico?
para que usted sanara, o para que lo operara, o para que le hiciera esa cirugía que le salvó la vida, qué sé yo. ¿Quién le dio la sabiduría al médico? Dios, ¿cierto? Pero generalmente nosotros tendemos a darle la gloria al médico, porque generalmente terminamos diciendo, si no hubiera sido por el médico fulanito, porque fue el médico en tal lugar, porque... Entonces dice que pidamos, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando yo pido en el nombre de Jesús algo, la gloria tiene que ser para el mismo Jesús. Dice, yo lo haré, pero que la gloria sea para el mismo Jesús. Él es el que debe ser glorificado, Él es el que debe ser exaltado. También a veces la gloria se la lleva cuando se trata de lo económico. A veces pensamos que entonces le damos la gloria y la honra a la persona que nos sacó del apuro económico. Y se llevan ellos la gloria y la honra que es de hecho para Dios. Entonces cuando dice la palabra aquí, pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado, es para que no olvidemos que todo lo que Dios hace y obra en nuestra vida, llámese sanidad física, sanidad espiritual, situaciones económicas, todas esas aflicciones que tenemos hoy, todo lo que Dios obre a través de cualquier otra persona, no sé, toda obra que Él haga, la gloria es para Él. La gloria y la honra son para Él. Hermanos, yo estoy impactada con esta palabra porque todos somos sensibles a que se turbe nuestro corazón. Todos, sin excepción, yo sé que pasamos por esas situaciones donde nuestro corazón quiere tirarse para atrás, porque está turbado, porque está angustiado, y entonces contra el primero que de pronto hablamos es contra el mismo Dios, y comenzamos a decir por qué Dios no hace, por qué Dios no quita, por qué Dios no cambia, por qué Dios no hace. Es más, quisiéramos como darle órdenes a Dios, como darle sugerencias. Y hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando hoy, nos está dando un mensaje muy claro en cuanto a que nuestro corazón no se debe turbar, no se debe angustiar, no se debe agitar, porque el que tiene el control de toda situación, de nuestra vida, del mundo, de la situación política, de todo, Dios es Dios. Dios tiene el control de todo. Entonces, vamos a pedir, sí, claro, vamos a seguir orando, sí, claro que sí, pero vamos a seguir creyendo. Vamos a comenzar desde hoy. Si usted ha estado con dudas, con temores, con desconfiando, desde hoy cada uno en su corazón comience a pedirle a Dios para que su fe sea firme, para que su fe sea arraigue, para que no se turbe vuestro corazón, como dice el mismo Jesús. Creemos en Dios, creamos también en Él, y creamos que Él tiene el control de toda circunstancia, de toda situación que podamos estar viviendo, a nivel personal, familiar, aún a nivel mundial. Hermanos, Jesús trató de hacer mirar a los discípulos más allá de las circunstancias inmediatas. Eso fue lo que Jesús quiso, que los discípulos se enfocaran no en lo que estaba pasando en esa noche, no en lo que iba a pasar al otro día, sino en lo que Él iba a hacer y cómo Él se iba a encargar de toda situación. Él trató de que los discípulos no se enfocaran solo en las circunstancias inmediatas para que se dieran cuenta que había un futuro lleno de esperanza. Tal vez si nosotros escudriñamos con más detenimiento su palabra, entenderíamos este mandato y tendríamos más paz. Porque generalmente cuando no escudriñamos la palabra de Dios con discernimiento, seguimos en las mismas confusiones y nuestro corazón está turbado y atormentado y preocupado constantemente. Muchos afanes y preocupaciones están turbando nuestra vida hoy, aún la vida de los creyentes. Entonces, hermanos, tal vez muchos hoy estén pensando que no hay esperanza. Y no, Jesús nos está diciendo hoy si hay esperanza. Crean en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. Jesús nos está diciendo hoy, yo me imagino el amor
con que Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos esa noche cuando los vio tan angustiados. Y yo siento que me las dice hoy a mí. Y yo espero que usted sienta en la intimidad de su corazón que se las está diciendo también a usted. Con ese amor, con esa ternura de Padre, nos está diciendo: no se turbe su corazón, no se angustien, no estén afligidos, no estén desesperados. Crean en mí, crean en mí. Hermanos, creamos hoy en Jesús y andemos en paz. En medio de tribulaciones, sí, pero vamos a tratar de vivir en paz. Y ahí en el capítulo 17, les quiero compartir solo un versículo. Toda la oración es hermosa porque el capítulo 17 es donde Jesús termina aquella noche orando por sus discípulos. Y yo sentí que mi corazón se conmovió leyendo toda esta oración, aunque ya la había leído. No sé si a ustedes les pase que leemos muchas veces palabra que pasa y no pasa nada, pero otras veces leemos esa misma palabra y llega profundo a nuestro corazón. Y yo leyendo esta oración llega al versículo 15 y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otra versión leí este mismo versículo y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Hermanos, Jesús oró esa noche por sus discípulos diciendo: ellos se van a quedar aquí, ellos van a estar aquí, pero yo te pido que los guardes del maligno. ¿Cuál es la obra del maligno? Todos sabemos: dañar nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que el maligno quiere: distorsionar nuestras ideas y dañar nuestro corazón, traer aflicción, traer temor, traer duda, traer angustia. Pues hoy, hermanos, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios y vamos a cerrar las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón al maligno. Y vamos a pedir hoy con todo nuestro corazón delante de la presencia de Dios que solo sea su Santo Espíritu el que obre en nuestra mente y en nuestro corazón para que no estén turbados ni angustiados ante las circunstancias de la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estemos, dispongamos nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, en esta mañana, obrando en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada persona, Señor, que haya dispuesto su corazón para escucharla hoy, Dios. Y yo te pido, Dios, en esta mañana, con todo mi corazón, que así como has traído paz a mi vida, así como yo estoy tratando de disfrutar cada cosa que tengo, Señor, por pequeña que sea, yo te estoy dando gracias y te estoy glorificando porque entiendo que tengo que vivir en paz, que tengo que vivir en esa paz que tú nos das, Señor, gozándonos lo que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, la provisión que tengamos, Señor, dando gracias por ella, dando gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, dando gracias por ese lugar que nos das para habitar, Señor. Señor, aún dándote gracias, así haya escasez económica, Señor, dándote gracias porque aún en la escasez, Señor, también aprendemos a vivir contentos, como decía el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, y en todo estoy contento, Señor, que aprendamos a vivir así, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa paz que tú nos das, Señor, esa paz que solo tú das, esa paz que el mundo no da, pero que tú la das, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que obre, así como está obrando en mi corazón, Señor, obre en el corazón de cada persona. Bendice, Señor, a cada persona donde esté, Dios. Quita toda turbación del corazón de las personas, Señor. Quita toda aflicción, toda angustia, Señor. Trae paz, Dios, que sea tu paz habitando en cada uno de ellos, Dios, y que seas trayendo, Señor, tu sosiego, Señor, tu descanso a la vida de cada persona. Escucho esta palabra hoy. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.